Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a continuar con lo que es nuestra materia de estadística dentro del área propedéutica de la maestría en finanzas. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la unidad 3, que es representación de datos y que es el cálculo de beta. Originalmente lo puse ahorita aquí en la unidad 3, que es representación de datos, pero realmente mejor lo voy a poner en un bonus o en al final de lo que es toda la bola de videos que voy a hacer, porque a final de cuentas este cálculo de beta no es parte de la materia de estadística, pero me pareció interesante que lo supieran. O sea, a final de cuentas esto se va a ver mucho más adelante, pero me pareció interesante que lo vayan viendo y conociendo. Entonces vamos a ver lo que es el cálculo de la beta. Bueno, pues déjenme abrir mi carpetita. Aquí está, no, esta no es esta. Aquí tenemos mi carpeta de estadística, la unidad 3 que es representación de datos y cálculo de beta. Y pues bueno, ya lo tengo aquí abierto. Bueno, el cálculo de beta, ¿qué es el cálculo de beta o qué es beta? Beta, imagínense que beta es una unidad de medida bueno, de hecho aquí se los escribí. Aquí se lo pueden copiar o no sé, ¿no? Y es un ejercicio, ¿cómo se dirá? Un ejercicio práctico. Beta es una unidad de medida de sensibilidad de la variación del precio de la acción de una compañía en relación con variaciones en el comportamiento del índice. Si es uno significa que se mueven igual. Y si es menor a uno pero es positivo, o sea que sea 0.5 o 0.4, 0.3 o 0.1 o 0.8, significa que se mueven las acciones junto con el mercado, pero lo hacen en una menor proporción. O sea, si es uno significa que se mueve igual, o si es uno significa que se mueve igual que el mercado. Si el mercado va hacia arriba y la acción en este caso que vamos a hacer Walmart, tiene uno, o sea, va igual que el mercado. Pero si el mercado tiene uno y Walmart tiene 0.5, o sea, va a estar así, va a ser menor o 0.3 o 0.8, pero a final de cuentas es positivo. Entonces, a final de cuentas, las acciones son positivas, pero en menor proporción con respecto al mercado. ¿Y qué es la beta? Entonces, pues es una medición de riesgo es una medición de riesgo que tiene en este caso una compañía. Bueno, para empezar vamos a hacer un ejercicio práctico. Primero aquí puse una matriz de precios que es extraído de Yahoo Finance y es el concepto at close. Entonces, vamos a ver la página de Yahoo Finance. De hecho, hay que hacer una cuenta, es gratuita. De hecho, ustedes se pueden meter, pero yo ya lo tengo mi portafolio y tengo todas las principales, que es Standard Poor's, tengo la WTI, etcétera, etcétera, que son con las que yo, ACWI, perdón, ya se me había olvidado, que son con las que yo más o menos me manejo para unas cosas que tengo. El caso es de que de hecho ya lo tengo aquí guardado y por ejemplo aquí de Standard Poor's le damos clic y vemos el comportamiento de Standard Poor's. Si ven, a final de cuentas la tendencia es positiva con algunos picos hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de cómo se va comportando el mercado, ¿no? A final de cuentas, como ven, aquí hubo un desplome que fue debido a lo que fue la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para sacar los datos, a final de cuentas, lo que vamos a hacer es nos vamos a Standard Poor's y, y nos vamos a lo que es el historical data o los datos históricos. Nos vamos a los datos históricos y aquí tenemos los valores de apertura, los bajas, las cerradas y aquí tenemos el valor que nos interesa, que es at close.
Y lo podemos hacer el histórico por día, por semana o por mes. En este caso lo vamos a hacer por día o lo hicimos por día. Aquí tenemos la actualización es al 1 de julio del 2016 hasta el 1 de junio del 2021, o sea, es por mes. Lo hicimos por mes y sacamos los datos, que en este caso lo haríamos por mes, aplicar y sacamos los datos. Y lo copiamos y lo pegamos. Aquí tenemos el valor de Standard Poor's 500, que a final de cuentas se supone que es el mercado de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y nos vamos a lo que son las acciones de Walmart. Para Walmart, hay que buscar, o a cualquier compañía que quieran, por ejemplo Apple. Para Apple es la, la simbología es APPL, me parece, déjame ver. Aquí lo tengo. AAPL, o sea, ustedes pueden hacer de cualquier compañía. Por ejemplo, de Apple es AAPL. De Walmart, no me acuerdo cuál es, déjame ver. Bueno, el caso es de que bajamos Walmart. Y de la misma manera nos vamos a Walmart, nos vamos a datos históricos y bajamos los datos de Add Close, que es con lo que cerraron. Entonces ya tenemos aquí los datos por mes y por año, o sea, desde el 1 de julio del 2016 hasta el 1 de junio del 2021. Ya tenemos los datos. Y a continuación, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una matriz de rentabilidad. Ponemos las mismas fechas, que es de los datos extraídos de lo que es los valores del mercado. Ponemos Standard Poor's 500 y ponemos en este caso las acciones de Walmart. Y vamos a hacer una matriz de rentabilidad. Si se dan cuenta, en julio, en el mes de julio no hay, ¿por qué? Porque no hay un valor que le preceda, o sea, no tenemos el valor de junio del 2016. Entonces vamos a empezar con agosto del 2016 en adelante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, es la diferencia, es la división de lo que es el valor del cierre del mercado de agosto del 2016 entre el valor de cierre de mercado del mes anterior, todo esto menos 1. Y aquí ya tenemos el porcentaje. Esto lo pasamos a porcentaje, de hecho. Y nos da menos 0.12, menos 0.12, menos 1.94, 3.42, etcétera, etcétera. Entonces, a final de cuentas, es la matriz de rentabilidad que tenemos en Standard Poor's 500. Corremos la fórmula y para Walmart es de la misma manera. Es la división de la matriz de precios con la que cerró del mes que estamos estudiando entre el mes anterior menos 1 y lo pasamos a porcentaje y nos da menos 2.10% y así, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí tenemos nuestros resultados. Me faltó decirles, para sacar el beta vamos a ver tres opciones. Una complicada, que es esta, una súper fácil, que es con gráfico, y otra igual de fácil. Entonces, ahorita vamos a ver la complicada, que es haciendo operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya teniendo la matriz de rentabilidad, tenemos que sacar lo que son las rentabilidades y rendimiento promedio mensual, que es esto. Para sacar esto, tenemos que sacar la rentabilidad. De hecho, aquí les puse las fórmulas. La rentabilidad es igual al precio actual entre el precio del mes anterior menos 1. O sea, es esto lo que hicimos, ¿no? Ahora, la rentabilidad y rendimiento promedio mensual. Vamos, como dice que es el promedio mensual, a final de cuentas, pues es un promedio. Entonces lo que hacemos es un promedio de todos los valores de Standard Poor's, de todo lo que estamos estudiando, y para Walmart igual hacemos el promedio de todo lo que estamos estudiando, de lo que es la matriz de rentabilidad. Para sacar la volatilidad es igual a la desviación estándar poblacional, y la fórmula en Excel para la desviación estándar poblacional es esta, es desbest.p
y entre paréntesis ponemos el rango de datos que estamos estudiando de la matriz de rentabilidad de Standard Poor's, y lo que es para Walmart es lo mismo. Ponemos la fórmula desbets.p para el rango de datos de lo que es la matriz de rentabilidad de Walmart. Y ya lo tenemos aquí. Entonces nos da que para el Standard Poor's es 4.31 y para Walmart es 5.08. A continuación hacemos el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación lo que tenemos, aquí les tengo la fórmula, es la rentabilidad esperada entre la volatilidad, que esto ya lo sacamos, a final de cuentas es la rentabilidad esperada para Standard Poor's, que es 1.24, entre la volatilidad, que es 4.31. Todo esto es porcentaje y nos da el 28.65%. Y para Walmart es lo mismo. Hacemos la división de la rentabilidad esperada, que es de 1.43, entre lo que es la volatilidad de Walmart, que es 5.08%, y nos da 28.20%. Este coeficiente de variación lo que significa es de que en Standard Poor's la rentabilidad, si se dan cuenta, son muy parecidas, pero la rentabilidad en relación a su riesgo, que es la volatilidad, es mayor que en Walmart. O sea que, ¿cómo les diré? O sea, la volatilidad en Standard Poor's es 4 y la volatilidad en Walmart es 5. Y a final de cuentas el coeficiente de variación es 28.65 en Standard Poor's y 28.20 en Walmart. Eso significa que en Standard Poor's, si se dan cuenta, la rentabilidad en relación a su riesgo, o sea, la volatilidad es mayor que en Walmart. O sea, entre más sea, es mejor. Y bueno, a continuación sacamos lo que es la varianza. La varianza, de hecho, vamos a tener una plática especial de la varianza dentro de la que es la materia de estadística, pero bueno, la varianza para hacerla en Excel es muy fácil, es de hecho poner para evitar hacer un montón de cálculos para sacar la varianza, porque de hecho la varianza sacarla por fórmulas es un poquito, no, no es complicado, pero sí tiene sus pasos, sí son varios. Entonces, para sacar la varianza de manera rápida es con la fórmula var.p de todo lo que es la matriz de rentabilidad de Standard Poor's, para lo que es Standard Poor's, y la varianza, vamos a sacar la varianza para lo que es el Walmart, que es var.p del conjunto de datos conjunto de datos de la matriz de rentabilidad de Walmart, y nos da 0.00259. Y a continuación hacemos la covarianza, pero para la covarianza, como la compañía Walmart se comporta en relación con el mercado, es decir, como las variaciones de la rentabilidad de Walmart se relacionan con las variaciones de la rentabilidad de Standard Poor's, o sea, lo único que vamos a hacer es la covarianza la vamos a hacer para Walmart. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Standard Poor's representa el mercado y Walmart son las acciones. Entonces la covarianza la vamos a sacar solamente para Walmart. Entonces la covarianza lo que vamos a hacer es ponemos la fórmula covariance.p de lo que es el conjunto de datos de la matriz de rentabilidad de Standard Poor's, todo el conjunto de datos, y también le ponemos coma del conjunto de datos de Walmart, de la matriz de rentabilidad de las acciones de Walmart, y lo que nos da es 0.00092. Y eso a continuación vamos a ya sacar el coeficiente de beta, que es el coeficiente, vamos a sacar beta, que es el coeficiente de riesgo, que a final de cuentas es una simple división. Si se dan cuenta es ¿cómo se llama? La covarianza de lo que es las acciones, que en este caso es Walmart, entre la varianza de lo que es el mercado, que en este caso es Standard Poor's. Entonces sería 0.00092 entre 0.00186. Si se dan cuenta, de hecho aquí tengo la fórmula, beta es igual a covarianza entre varianza del mercado. Es covarianza de las acciones de Walmart entre la varianza
del mercado, que es Standard & Poor's. Entonces lo que nos da es 0.499378. Este es el valor del coeficiente de riesgo que tiene Walmart con respecto al mercado, 0.49. Entonces, a final de cuentas, lo que nos damos cuenta es de que conforme avanza Standard & Poor's con respecto, si fuera una unidad, representa el 0.49, con lo que se va moviendo positivo o negativo con respecto al mercado Walmart. Entonces, bueno, esa es la manera más complicada, porque de hecho, si se dan cuenta, son fórmulas y son un montón de cosas. Pero hay otras dos maneras súper facilísimas para sacar el coeficiente de riesgo. Esta es una de las maneras, de hecho, es la manera yo creo que más fácil, es hacer un simple gráfico. Lo que hacemos es hacer un gráfico de distribución de puntos, que a final de cuentas, si se dan cuenta, miren, chéquense. Seleccionar datos. Lo que seleccionamos es nombre de la serie, Walmart. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando son las acciones de Walmart con respecto al mercado, y del mercado lo estamos representando con los números de Standard & Poor's 500. Entonces sería nombre de la serie, Walmart. Valores de X sería Standard & Poor's 500. Y valores de Y serían la matriz de rentabilidad de Walmart. Eso lo graficamos en una gráfica de dispersión. Aquí están, de hecho, es esta gráfica de dispersión. Y no, lo que nos sale son estos puntitos, son un montón de puntitos. O sea, a final de cuentas, X es el valor del mercado y Y es el valor de las acciones. Entonces, tenemos una distribución de puntos en una distribución de un gráfico de dispersión, y lo que hacemos es darle clic derecho y agregar una línea de tendencia. Y aquí yo ya se la agregué, y lo que hacemos es darle que nos muestre ¿cómo se llama? De hecho lo voy a hacer, a ver. Le ponemos que nos dé una línea de tendencia. Ahí está la línea de tendencia. Y lo que hacemos es que nos presente la ecuación. Le damos aquí clic y ya nos presenta la ecuación de esta línea de tendencia. ¿Y qué creen? Magia. Este valor de 0.4938 es el valor de beta, 0.49378, que bueno, aquí ya está redondeado, 0.4938, que es beta, coeficiente de riesgo. Entonces, esta es la manera más rápida, yo supongo, o bueno, yo creo que de obtener ¿cómo se llama? El coeficiente de riesgo de lo que es las acciones de una compañía con respecto al mercado. Que en este caso usamos el ejemplo de Standard & Poor's 500. Esta es una manera súper facilísima, y pues ya así sacamos el valor, el coeficiente de riesgo, que ya está aquí, 0.4938. Hay otra manera de sacarla que es un poquito más, también es fácil, pero es un poquito más laboriosa que el gráfico, y es por el modelo de regresión. Pero a final de cuentas, el modelo de regresión la podemos hacer ya sea, bueno, Excel te da la manera de hacerla automáticamente. Lo que tienes que hacer es generalmente cuando nos vamos aquí a la pestaña de datos, esta pestañita que dice análisis de datos no la tiene activada. Lo que tienen que hacer es irse a lo que es archivo, y es irse a lo que es opciones, complementos, e irse a herramienta para análisis. Le dan complementos de Excel, le dan en ir, y seleccionan lo que es herramientas para análisis. Yo ya aquí la tengo seleccionada, le dan a aceptar y ya aquí les aparece automáticamente análisis de datos. Entonces, para hacer lo que es análisis de datos, para hacer una regresión, lo que tenemos que hacer, esta es la manera número 3. La manera número 3 te da una tablita de este estilo y te da el valor de beta que está aquí, pero ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo le hago para que Excel me haga toda esta tablita y me dé
el coeficiente de riesgo del el beta, pues. Entonces, la manera número 3 es que hacemos una regresión. Nos vamos al menú de datos, después nos vamos al análisis de datos y en Y ponemos, en el valor de Y ponemos los valores de la compañía, que en este caso es Walmart, y en X ponemos el valor del mercado, que en este caso es Standard Poor's. Posteriormente también seleccionamos el rótulo para que los valores que van a tomar en cuenta las letras de Standard Poor's y Walmart y listo, entonces lo vamos a hacer. Nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos, le ponemos regresión, le ponemos en el rango Y el valor de las acciones de la matriz de rentabilidad, en el rango X le ponemos el valor del mercado de Standard Poor's de la matriz de rentabilidad. Aquí elegimos rótulos y le decimos que en una hoja nueva y le damos a aceptar. Entonces, a final de cuentas, aquí ya nos da el resumen de la estadística de la regresión y nos da los coeficientes, que para Standard Poor's aquí dice que es 0.4937, que a final de cuentas es 0.4938. Y si se dan cuenta, es 0.49378 o 0.4938 y aquí es 0.4938. Entonces, esas son las maneras para calcular lo que es el coeficiente de riesgo. Esto ahorita para estadística no aplica mucho, pero sí les quería dar esto porque lo vi en uno de los libros de estadística, entonces dije, ah, mira, lo voy a explicar. Al final de cuentas es sencillo. Entonces, hay tres maneras de hacer lo que es el coeficiente de riesgo. La número uno y la más complicada es haciendo la matriz de rentabilidad, hacer las formulitas que no son difíciles, pero pues, son laboriosas, la rentabilidad y rendimiento promedio mensual, la volatilidad, el coeficiente de variación, la varianza y la covarianza para lo que es las acciones de la compañía y a final de cuentas sacar el coeficiente de riesgo. Esa es una manera. La manera más fácil es la del gráfico. Por medio de un gráfico de dispersión de datos, graficamos lo que es la matriz de rentabilidad. En X ponemos el valor del mercado, que es Standard Poor's, y en Y ponemos el valor de las acciones, que es Walmart, y sacamos una línea de tendencia y le decimos que nos dé el gráfico y aquí nos da 0.4938, que a final de cuentas es el coeficiente de riesgo o el coeficiente beta. Y la tercera manera es por medio de la regresión, que a final de cuentas es como les comentaba, es yéndonos a lo que es datos, análisis de datos, poner en el eje Y a Walmart, poner en el eje X Standard Poor's, que a final de cuentas es lo mismo que hicimos aquí en el gráfico de dispersión, decirle que nos tome en cuenta los rótulos y darle a aceptar en una hoja nueva y a final de cuentas aquí el coeficiente de Standard Poor's nos da 0.49378 que a final de cuentas coincide con todo lo demás y es con eso nos damos cuenta de que nuestros cálculos son correctos. Entonces amigos, pues si quieren algún día, bueno, yo no sé si este video lo vayan a ver, seguramente lo van a ver estudiantes, porque esto a lo mejor les ayuda más a los estudiantes que estén estudiando cosas de finanzas o así, ¿no? Y así como que, bueno, ¿y cómo le hago? ¿O qué onda, no? Porque esto se sale un poquito más de la estadística y de todo esto que estamos llevando ahorita en la materia número uno, que es que estamos con lo que es las variables, cuantitativas, cualitativas, etcétera, etcétera. Esto sí se sale un poquito, pero sí me pareció interesante explicarlo porque para empezar, los estudiantes que están estudiando todo este tipo de cosas les va a servir y porque a final de cuentas en el libro venía, digo, no venía tan explicado, pero sí me pareció interesante explicarles, sobre todo para los chavos que están estudiando esto y que tengan ahora sí que tengan tres maneras de calcular el coeficiente de riesgo, ¿no? Y que vean que es sencillo, o sea, realmente es fácil y aplicando las fórmulas que les puse, pues es realmente sencillo, o aplicando yo, a mi parecer, la fórmula más fácil es hacer el gráfico de dispersión. Es lo ideal y es lo más fácil y es lo más rápido. Entonces, amigos, pues aquí les dejo este video. Fue un bonus. Yo lo tenía planificado para lo que era la unidad 3
Pero a final de cuentas no, mejor lo pongo al final, como se están dando cuenta, es el final de la serie de videos de lo que es la materia de estadística. Y ya a continuación, el siguiente video va a ser lo que es la materia de métodos cuantitativos para los negocios, que es otra materia bastante interesante en la cual ya nos vamos a meter a lo que es los métodos matemáticos, por así decirlo, que aplican para poder tomar decisiones en una empresa o en nuestra empresa o en nuestro negocio o en nuestra tiendita, que a final de cuentas es una empresa, para poder analizar los datos y tomar decisiones. A final de cuentas, este análisis de datos es para tomar decisiones y ya sea que nos vaya súper bien en el negocio o mantenernos en esa misma tendencia de utilidades buenas y que sean mucho mejores, o si estamos teniendo problemas, pues tener las bases técnicas para la obtención de datos y poder rescatar lo que es nuestra empresa o nuestro negocio o lo que sea. Entonces, pues por aquí los veo en la segunda materia, que es métodos cuantitativos para los negocios, y pues espero les esté gustando. Saludos.